¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bueno, a ver. Siempre digo lo mismo, ¿no? Semana movida. Hoy me vine con machete, me vine preparado porque tuve, por supuesto, creo que lo más importante que hubo fue las elecciones de Estados Unidos. Y uno se la pasó escuchando los comentarios de quién iba a ganar, cómo iba a ganar, el por qué se dieron las elecciones como tal. Y nosotros, en los distintos programas que venimos haciendo desde hace rato, venimos comentando bastante de Estados Unidos desde la mirada que uno tiene de lo que va pasando en el resto del mundo por hablar de temas internacionales. Y si uno habla de temas internacionales, Estados Unidos no puede estar ajeno porque convengamos que es el país con mayor preponderancia hasta hoy que tiene sobre las decisiones de lo que pasa en el mundo. Pero había un montón de señales que se venían dando que marcaban que las elecciones muy difícilmente podían ser otras que las que se dieron. Yo hoy estuve hablando con gente amiga que vive en California, que aprovecho para mandarle saludos porque lo van a escuchar. Aparte, ya me vienen verdugueando de lo que vengo hablando, así que se lo vamos a dedicar a Dan y a toda la gente de allá. Y por supuesto que no los dejé calientes, no le tiré lo que iba a ser el programa. Pero sí le dije, bueno, mirá, andá viendo los programas anteriores y te vas a dar cuenta que lo que voy a hacer es un recuento de más o menos lo que pasó. Entonces, vamos a enumerar por qué se dio el resultado como se dio. El primer punto es que Biden, en este último año, cada día que pasaba se lo limaba más, estaba más perdido, era muy parecido a la última época de la Rúa, acá en Argentina, donde se lo veía perdido, se lo veía sin convicción, sin conducción, a tal punto que llegó un momento que lo tuvieron que bajar. Lo tuvieron que bajar y muy tarde, porque no dio tiempo a que el candidato que pusieron sea totalmente reconocido y pueda hacer una campaña, y hay varios puntos que vamos a hablar después. El segundo punto fue el intento de asesinato. El intento de asesinato a Trump, yo me acuerdo esa semana donde prácticamente ya se lo daba como presidente. Y si bien faltaba un poco para las elecciones y después la campaña, las consultoras, todo aquel que tenía los medios, iban disfrazando la posibilidad de que el resultado varíe. Yo creo que en ese momento ya estaba decidida la elección. A todo esto hay que decir que Trump hizo 4 años de inversión muy fuerte económicamente sobre la campaña. El otro día estaba escuchando que el monto que se calculaba era mayor a 1/5 de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional, para que ustedes se den una cuenta de la magnitud de lo que puso en esta campaña. Ahora bien, uno teniendo en cuenta
esa masa enorme de dinero. Usted me podrá decir, pero con eso no alcanza. No alcanza si vos del otro lado haces las cosas bien, pero del otro lado las cosas se hicieron realmente muy mal. Cuando ponen a la candidata de apuro, que seguramente debería ser muy buena, pero tenía un problema, o varios problemas. El primer problema es que era mujer para lo que era la campaña de Trump, que era misógena. Entonces, si bien, y la gente la había aceptado como tal. Entonces, a ver, no había una equiparación contestataria en el tema. Y tampoco había tiempo ni hubo inversión como para lograr revertirla. Y el otro tema que es importante es que la comunidad negra tampoco la veía como negra, porque en sí tiene descendencia india, es una... Yo esto lo venía hablando con esta gente de Estados Unidos, que tampoco ellos lo veían como tal. Y en esto de que vos para votar te tenés que anotar, tenés que faltar al trabajo, que esto y lo otro, la comunidad negra no salió a respaldarla porque no la sentía como una candidata propia. Entonces no hubo una presencia masiva para votarla. Así que no lo votaron ellos, no lo votaron las mujeres, no lo votaron los musulmanes por la guerra, por el apoyo a la guerra de Israel. La realidad es que no tenía muchas chances. A todo esto hay que, en este último tiempo, ¿no? se dieron noticias que fueron llegando, que se dieron en todo el mundo, y si bien en Estados Unidos se trató de tapar, pero hace un mes y medio más o menos se había dado el tema de que Rusia había pasado a la economía norteamericana por primera vez, como la primera economía del mundo. Y ahí se dio la primer pérdida, que es en la guerra comercial, que impactó muy fuerte en la gente. Si bien el desempleo es muy bajo en Estados Unidos, hoy la capacidad de ahorro que tienen no es como en otras épocas. Entonces, en ese aspecto había mucha desconfianza, había cierta incomodidad. Por otro lado, los sueldos no son tan buenos. Uno mira la bolsa, por ejemplo, de las tecnológicas, y hay 7 empresas que son las que dan grandes ganancias, y el resto están medias dibujadas. No logra entrar nuevas empresas a tener ganancias importantes. Entonces, se ve un estancamiento bastante grande en su economía. A todo esto hay que hablar de la crisis de deuda, que si bien en este último tiempo se hizo el plan Platita, se trabajó con... porque el plan Platita es en todos lados donde hay elecciones, no es que nosotros somos los inventores del plan Platita, no, en cada lugar el gobierno que está,
que va por la reelección y que tienen una crisis en puerta, tiene que hacer el plan platita. Y la gente ya está toda avispada de que esto es así. Lo que pasa es que se empezó a hablar desde hace un tiempo muchísimo de la enorme crisis de deuda que tiene Estados Unidos. Se viene hablando de la tasa que tienen que poner para sus bonos porque China empezó a vender papeles de Estados Unidos a rolete, porque Japón empezó a vender papeles de Estados Unidos, y para ubicar nuevos papeles tenían que agarrar y ofrecer muchísimo más dinero en recompensación para que alguien les compre esa deuda. Así que la situación desde ese lado también estaba muy complicada. El otro punto que hay que observar es que la guerra con Ucrania la tienen perdida. Para un país belicista como es Estados Unidos, el perder una guerra y perder una guerra con Rusia no es algo que sale gratis. Y la gente estaba muy descontenta con el apoyo que se le estaba dando a los ucranianos, con las noticias que había de gran corrupción en todo el dinero que se le mandaba a Ucrania, y más allá de eso en los resultados negativos que había en esta guerra. Con lo cual no era un tema menor. Y si a esto le agregamos el despropósito que es la guerra de Israel, donde ellos quedaron pegados en lo que es un genocidio, donde quedó expuesto que esta guerra es una guerra por el gas que hay en Gaza, por el gas que hay en el Líbano, y a lo que apuntaron fue claramente a eso. Y no solamente que es a lo que apuntaron, sino que ante la opinión pública el ver que después de los 2 minutos de lo que fueron el año pasado, y que todos salían a defender a Israel por el ataque terrorista que habían hecho estos árabes locos, después desembocó en un genocidio que no para, matando mujeres, matando niños, destrozando todo lo que pueden destrozar, dejando tierra arrasada. Y encima a todo esto, en el último mes, se encontraron con que el paseo que iba a ser Líbano no fue así, y que era otra guerra que no podían ganar. Con estos 8 puntos, y hay más, era imposible que pudieran retener el poder. A todo esto también había una campaña interesante del otro lado. Pero en estos 8 puntos yo creo que está el corazón del por qué el pueblo norteamericano le dio espalda a la continuidad de los delincuentes que tenían manejando los destinos de su país. Una vez terminadas las elecciones, Trump se comunicó con Putin para ver de darle fin a esta guerra. Ya lo venía anunciando. Empezaron las negociaciones. Ya seguramente había hablado anteriormente con Putin, pero ahora
se empezó a hablar desde algo, si bien todavía no asumió, porque va a asumir en enero, pero ya empieza la transición. Ya al gobierno ucraniano le dijeron que vayan pensando en, en huir de Ucrania, porque no van a seguir teniendo el apoyo de Estados Unidos. Y acá a mí me queda, bueno, esta semana fue bastante interesante el avance en todos los frentes de Rusia, pero, pero hay un tema que es para pensar, y es el siguiente. Hoy resulta de que esta guerra dejó a Ucrania hundida en una deuda impagable que donde le hicieron ceder sus recursos minerales, energéticos, sus campos productivos. Ahora, y así todo, el pueblo va a quedar endeudado por varias generaciones. Yo hace unas semanas les contaba que el pueblo de Odessa estaba viendo con muy buenos ojos a volver a ser parte de Rusia y que habían empezado manifestaciones para parar la guerra. Ahora, lo nuevo que surgió esta semana es que gran parte de la población ucraniana quiere volver a ser rusa. Entonces mi pregunta es la siguiente. Si Ucrania desaparece, si Ucrania pasa a ser anexada por Rusia, ¿quién se hace cargo de la deuda? Una deuda que es impagable. Es impagable, pero que vos la podés mantener en los libros. Ahora, si Ucrania desaparece, desaparece el tomador de la deuda. Con lo cual, sería un golpe terrible para una economía europea y norteamericana que está en crisis. No porque vayan a cobrar todos los recursos que pusieron, porque repito, no lo van a cobrar nunca, sino porque desaparece de los libros la imagen del deudor. Así que bueno, yo creo que ahora se viene una etapa de negociaciones bastante interesante para que eso no suceda, para que los capitales se queden con el titanio, para que se queden con el litio, para que se queden con el gas, para que se queden con los granos, porque si Rusia se hace cargo, todos estos contratos que tienen me parece que no van a seguir vigentes. Así que bueno, me parece que es un tema para reflexionar y que no lo he visto en muchos lados. Bueno, de Israel hay dos cosas que me llamaron la atención. Primero, bueno, siguen atacando indiscriminadamente a la población civil, arrasando sobre todo la frontera libanesa, donde hay poblados, no tienen ningún reparo ni no se ponen colorados por la matanza de civiles y de propiedades, tanto arqueológicas como de infraestructura. O sea, acá no hay ningún tipo de reparo del lado de Israel de destruir, de arrasar el Líbano. ¿Cuál es el problema? Que
esta semana Hezbollah se convirtió en una fuerza misilística. Hasta ahora, los ataques que había permanentemente eran con drones, eran con cañoneras, eran con armas importantes, pero livianas respecto a estos misiles que están utilizando ahora, inclusive misiles hipersónicos de fabricación iraní. Esta semana cambió y permanentemente se la pasaron en alerta de ataque. Lo que hubo, a su vez, fue grandes manifestaciones en Israel, porque destituyeron al jefe de defensa, al ministro de defensa, porque a su vez empezaron a escucharse voces de que esta iba a ser una guerra larga, de que se encontraban estancados y que no podían avanzar. Y lo que yo les venía diciendo, empezaron a llegar la bolsa con los cadáveres israelitas. Y el pueblo de Israel, que vivió todos estos años con el amparo de las grandes potencias y siendo impenetrable, hoy se encuentran con que permanentemente tienen gran cantidad de muertos y de heridos. Y el pueblo no está preparado para eso. Como el pueblo árabe sí está preparado para morir. En ese aspecto, como del lado económico y del lado tecnológico, la balanza estuvo siempre del lado de Estados Unidos y de Israel. En ese aspecto la balanza está a favor de la resistencia libanesa y de Gaza y Palestina. Así que es tan desigual un aspecto de la guerra como el otro. Uno para un lado y el otro para el otro. Ahora bien, para el lado tecnológico, hoy están recibiendo tecnología que le permite dañarlos. Y para el lado emocional, para el pueblo israelita, es muy difícil de afrontar. Y hay que ver qué es lo que pasa ahora con la nueva administración que haya en Estados Unidos y con el destino que se le quiera dar a la guerra. Si van a seguir quemando recursos en esta guerra, o si se van a preocupar más de fortalecer su situación en una guerra económica que por esta crisis de deuda la tiene muy comprometida. Y después lo otro que hay que hablar de Israel fue lo que pasó en Ámsterdam con los simpatizantes del Maccabi que fueron agredidos. Porque cuando yo vi la noticia y como se empezó a dar la noticia de que habían sido agredidos y que y que mandaban 2 aviones para rescatarlos y para llevarlos y que se victimizaron por estos hechos, después empecé a averiguar a ver qué había pasado y primero muy suavemente, pero después más profundamente, la policía holandesa, vamos, soy viejo, le voy a seguir diciendo Holanda, así que discúlpenme los de los Países Bajos, salió a decir cómo habían sido los hechos. Inclusive, Israel salió a decir cómo habían sido parte de los hechos. Parte de los hechos es que esta gente había ido
con infiltrados del Mossad para protegerlos. Ahora bien, una vez que llegaron a Ámsterdam, hicieron, vamos a decirlo claro, hicieron todo tipo de cagadas. Empezaron, donde había una bandera palestina, se trepaban a los edificios, las rompían. Le pegaron a un taxista y le rompieron todo el taxi porque era musulmán. Entraban a los bares y donde veían a alguien con cara de árabe le daban. ¿Qué fue lo que bueno, y en la cancha hacían cánticos diciendo más o menos que en Gaza no necesitaban escuela porque no iban a dejar a ningún niño y que iban a matar a todos los árabes. Bueno, salieron de la cancha. Y cuando salieron de la cancha se encontraron con que los estaban esperando. Y acá en el barrio uno diría, ¿y por qué les pegaron? Y les pegaron, o sea, lo más fácil es decir, le pegaron por boludos. Pero la realidad que no fue que le pegaron por boludos. Le pegaron por hijos de trolas. Porque fueron a provocar. Y esto, en realidad, si estaba el Mossad metido, fueron a provocar para victimizarse. Algo que le sale bastante bien a estos nazis. Porque estos muchachos lo que están haciendo, cuando uno habla de la Segunda Guerra Mundial y lo que le hicieron, y ir al Museo del Holocausto y realmente que se te parta el corazón, es algo que hay que tratar de que no suceda más en el mundo. Ahora, nazis salen en cualquier lado y con cualquier bandera, ¿no? Estos son los nazis de este tiempo, son estos hijos de trolas, que tratan de agarrar y arrasar, exterminar a un pueblo. Así que, bueno, hay muchos que no saben qué es lo que pasó en Ámsterdam. Bueno, en Ámsterdam fueron a provocar. Y bueno, y la sacaron barata, cobraron, hay 15 nada más que cobraron. ¿Está mal? Sí, está muy mal. Está muy mal. Pero la realidad es que fueron a provocar y fueron a buscar eso. Fueron a buscar cobrar para victimizarse. Porque lo que están haciendo en el Líbano es una vergüenza para todo el mundo, ¿no? Y no hay muchos que andan diciendo y mostrando lo que esta gente está haciendo. Porque hay muchos intereses, porque está el gas, porque está la ruta de la seda, que quieren que el puerto sea un puerto israelita que sea la cabecera, y porque hay muchísimos intereses occidentales metidos para quedarse con toda esa región. Así que bueno, si no me creen, investiguen, busquen y vean que no lo digo yo. Esto lo dice la policía de Ámsterdam. Y es oficial del comunicado que sacaron las fuerzas de seguridad de la policía de Ámsterdam. Bueno, ¿qué pasó acá? Yo creo que lo más importante que pasó acá fue lo de el paro que hicieron la gente de cargo, que paralizó un día los vuelos. Ahora, al otro día, Flybondi tuvo un problema con sus computadoras y se volvió a
a tener problemas para que recibieran sus maletas los que habían viajado. Inmediatamente salió la ministra de Seguridad a la carga con que iban a cerrar cargo, que iban a llevar gendarmes para hacer esa tarea, que se le iban a dar a otras empresas, que iban a cerrar aerolíneas, que se iba a vender, que patatín y que patatán. Bueno, evidentemente, otra vez hizo un papelón, porque los gremios no habían parado. No había ningún gremio que hubiese parado ese día. Era un problema es más, y de la empresa no era de aerolínea. El problema era de Flybondi, que les cuento que Flybondi, yo no me subo como primera elección ni segunda, porque tienen bastantes problemas los muchachos, aparentemente. Es una elección mía. No quiere decir que ustedes no viajen. A ver si después me como un juicio de Flybondi por estar diciendo esto, ¿no? Pero los informes que salen es que están teniendo bastantes problemas. Y ni de casualidad tienen el flujo de vuelos que tiene aerolíneas. Y tienen un motivo para que tengan problemas. No tienen la estructura de soporte que tiene aerolíneas. Entonces, si vos querés agarrar y decir, amenazar a los trabajadores con que van a cerrar y que venga otro a ocupar el lugar, bueno, no puede ocupar nadie, porque nadie tiene la infraestructura que tiene y las posibilidades que tiene aerolíneas. Con lo cual, el flujo aéreo que tiene nuestro país se va a ver frenado casi totalmente. Más allá de que las empresas no van a viajar a los destinos, las empresas que vengan y que le den las rutas para volar y que alquilen los aviones para poder operar, van a dejar una enormidad de lugares sin viajar, porque no le da, económicamente no les va a cerrar. El otro problema es el tema del soporte de infraestructura que tiene aerolíneas, que estas empresas que vengan no la van a poder tener. Con lo cual, nadie habla del peligro que puede generar el hacer una locura de este tipo, de la forma que la quieren hacer esta gente. Entonces, a ver, a la gente que escucha, que recapacite un poco de que lo que está diciendo tanto el presidente como la ministra de Seguridad, como ese equipo de eruditos que tiene como Lemoyre y Petovelo a ver, me parece que no han pensado, es más una cuestión de impulso que de sentido común. Entonces, el que escuche, por favor, que piense y que utilice el sentido común y que comente que esto que se está planteando es una locura. Bueno, no tengo mucho más para hoy. Creo que tocamos bastantes puntos, espero que les haya resultado interesante. Dan, después comentame, que te tuve calentito, no te dije por qué era que, como yo había visto que iba a terminar, así que a ver, la semana que viene por ahí te comento el comentario que vos me hagas de las elecciones de Estados Unidos. Y les voy a pedir, por favor, que se suscriban, que le den el me gusta y bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias.